Muy buenos días para todos los asistentes en el día de hoy que nos están acompañando en esta plataforma de TGU, comunidad de la cual estamos dando un aporte informativo, educativo. Mi nombre es Dejisa Jones, neurocoach en PNL ontológico, y en esta ocasión tengo la oportunidad de leer el libro Piense y hágase rico. Preparen sus mentes, sus corazones, porque todo está en nuestras mentes. Ahora compartamos esta lectura de Napoleón Hill. Dice así: el deseo le gana a la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas, y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo mudo toda su vida. Cuestioné la opinión del médico, que estaba en mi derecho, y yo era el padre del niño. Yo también tomé una decisión de emitir mi opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en mi corazón. Decidí que mi hijo oiría y hablaría. La naturaleza podía enviarme a un niño sin orejas, pero la naturaleza no podía inducirme a aceptar la realidad de la aflicción. En mi propia mente sabía que mi hijo podría oír y hablar. ¿Cómo? Estaba seguro de que debía haber una manera, y yo sabía que la encontraría. Pese a las palabras del inmortal Hermanson, todas las cosas suceden para enseñarnos la fe. Solo necesitamos obedecer. Hay una guía para cada uno de nosotros. Si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. ¿La palabra justa? Sí, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no generé jamás, ni por un segundo lo dejé de pensar. Muchos años antes había escrito: nuestras únicas limitaciones son aquellas que aceptamos en nuestra mente. Por primera vez me preguntaba si era afirmación era cierta, y en la cama delante de mí había un niño recién nacido sin sus mecanismos naturales de audición. Aunque pudiera oír y hablar, obviamente estaba desfigurado de por vida. Sin duda, esta era una limitación que el niño no había establecido en su propia mente. ¿Qué podía hacer? De alguna forma encontraría la manera de trasplantar a la mente de ese niño mi propio deseo ardiente, de dar con maneras y médicos de haber llegado para que pudieran llegar al sonido de su cerebro, sin la ayuda sin la ayuda de los oídos. Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que había en mí, que él podía oír, que la naturaleza lo traduciría en una realidad física por sus propios métodos. Todo esto, pensamientos pasaron en mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa de que me había hecho a mí mismo, de que mi hijo no sería sordo-mudo. Conforme creció y empezó a recibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que podía oír. Cuando alcanzó la edad en los que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo ni intentó alguno de hablar, pero de sus actos podíamos presumir y deducir que percibía ciertos sonidos muy leves. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Un accidente que cambió una vida. Compramos un fonógrafo cuando el niño oyó la música por primera vez,
entró en un éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. Pronto mostró su preferencia por cientos discos, entre ellos el de Lord White Tiberia. Una de la ocasión estuvo poniendo una canción una y otra vez durante casi 2 horas de pie delante del fonógrafo, con sus dientes mordiéndolos con un borde de la caja. La importancia de ese hábito que adquirió no se nos hizo patente, sino hasta los años después de que ya nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios justo a su hueso motadoy en la base del cráneo. Estos descubrimientos pusieron en mi poder los medios por los cuales empecé a plasmar en la realidad mi deseo ardiente de ayudar a mi hijo y a desarrollarle su capacidad de escuchar y hablar. En ese entonces estaba haciendo intentos de decir algunas palabras. El panorama era lejos de ser alentador, pero el deseo resplandador y que me quemaba por la fe no reconoce la palabra imposible. Dicho deseo, respaldado por la fe que no reconoce la palabra imposible, habiendo descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferir en su mente mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de todo lo que me puse a trabajar para crear historias que desarrollaran su confianza en sí mismo, su imaginación, un agudo deseo de oír y de ser normal. Había una en particular en la que yo enfatizaba dándole un renovador y una matiz dramático. Cada vez que se la contaba, estaba diseñada, en este caso, permiso que voy a apagar un micrófono. No lo puedo apagar yo, no soy anfitriona. Si me ayuda Gino a apagar el micrófono, o Luz Estela que apague el micrófono. Gracias, muñequita, bienvenida. Había una historia en particular en la que yo enfatizaba dándole un renovador matiz dramático, y cada vez que se la contaba, estaba diseñada para sembrar en su mente el pensamiento de que su aflicción no era una desventaja, sino un activo de gran valor, pese al hecho de que todas las filosofías que había examinado indicaba que toda adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente. Debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en un activo. Sin embargo, continué mi práctica en envolver esta filosofía en sus cuartos para poderlo dormir, esperando que llegara el momento en que encontrara un plan por el cual podría hacer que su desventaja física le sirviera para su propósito útil. La razón me decía claramente que no había ninguna compensación adecuada para la falta de la oreja y de su aparato de audición natural, pero el deseo respaldado por la fe empujaron de la razón y me inspiraron a seguir hacia adelante. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada de lo que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una clara ventaja sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con amabilidad extraordinaria. Siempre lo hicieron. Su madre se encargó de ello, visitando los profesores, acordando con ellos el darle al niño la atención adicional necesaria. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos. Tendría una gran ventaja sobre su hermano porque la gente le pagaría más en su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y que el esplendor de ese hecho de carecer de orejas.
Pudimos darnos cuenta de que poco a poco la audición del niño estaba mejorando. Por otra parte, tenía no la menor tendencia a ser tímido a causa de su aflicción. Por supuesto, esto yo se lo fui desarrollando su confianza en sí mismo. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyar su mente rendía frutos. Durante varios meses imploró en el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Su madre temía que su sordera hiciera que fuera peligroso para él andar solo por las calles. Entonces, él se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en la que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y salió por su cuenta. Le pidió prestado a 6 centavos al zapatero del barrio, los invirtió en periódicos y los vendió. Reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de haber y de hacer el balance de sus cuentas y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, tenía una ganancia neta de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero con su puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía su primera aventura comercial solo a un niño sordo que se había escapado por la ventana a la calle y había arriesgado su vida para ganar el dinero. Yo, en cambio, veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso, lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado por un 100%, al haber entrado en el negocio por iniciativas propias y también haber ganado su primer dinero. La transacción me agradó porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría para toda su vida. Acontecimientos posteriores demostraron que esto era totalmente cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, se acostaba en el suelo, pateaba el aire por sus pies, lloraba un poco y obtenía lo que quería por la malcriadez. Cuando el niño sordo quería algo, planeaba la manera de ganar el dinero y luego se lo compraba por sí mismo. Todavía sigue ese plan así. Verdaderamente mi hijo me enseñó que las supuestas desventajas pueden transformarse en escalones sobre los cuales uno puede subir hacia algún objetivo valioso. Al menos, claro, que uno decida aceptarlos como obstáculos, utilizarlos como justificaciones. El pequeño niño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad también, sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia. Nunca asistió a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de señas. Habíamos decidido que viviría una vida normal y que se asociaría con niños normales. Mantuvimos una decisión, aunque no nos costó muchas discusiones, aunque nos costó muchas decisiones y discusiones, mi esposo y yo, acaloradas, como funcionarios también y también con los funcionarios escolares. Cuando estaba en la secundaria, probó un aparato electrónico para mejorar su adicción, pero no dio resultados, debido a que creamos una condición de que fuese descubierta cuando el niño tenía 6 años por el doctor Gordon Wilson de Chicago. Cuando al operarlo, un lado de la cabeza del niño descubrió que no tenía aparato auditivo de ese lado del cerebro. Durante la última semana de la universidad, 18 años después de la operación, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida, en lo que pareció una mera casualidad. Entró en posesión
de otro aparato electrónico para oír mejor, que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con los otros aparatos similares. Finalmente lo tomó, se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y sorpresa, como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en una realidad. Por primera vez oía también como cualquier persona con audición normal. Dios se mueve en forma misteriosa, sus maravillas se muestran así. Locos de felicidad con el nuevo mundo que acaba de descubrir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente, oía con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Antes solo la oía si le gritaban cerca. Por primera vez en su vida pudo conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran duro. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. Nos habíamos negado a aceptar el error de la naturaleza y gracias al deseo persistente habíamos inducido a la naturaleza a corregir ese error a través de los únicos medios prácticos disponibles, el deseo. Había comenzado a dar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su discapacidad en una ventaja equivalente. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que ya había logrado, pero abrigando con la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasmada carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en esa carta, algo que quizá no estaba escrito en esas líneas, sino tras de ella, hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea, una inspiración. Llámela como ustedes quieran. Destelló en su mente, era ese impulso del pensamiento que convertiría su discapacidad en una ventaja, destinada a pagar dividendos tanto en dinero como en felicidad para miles de personas por muchos años por venir. El resumen y sustancia de ese impulso de pensamiento fue así. Se le ocurrió que él podría ser el de gran ayuda para los millones de personas sordas que viven sin beneficio de audífonos, si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su nuevo mundo. Durante todo un mes llevó a cabo una inmensa investigación durante la cual analizó todo el sistema de mercado del fabricante de los audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con las personas con problemas auditivos de todo el mundo para compartir con ellos su nuevo mundo. Una vez lo tuvo hecho y puso por escrito un plan de 2 años, pasando a sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le ofrecieron un puesto para que llevara a cabo su ambición. No había soñado al empezar a trabajar que estaba destinado a llevar esperanza y alivio práctico a miles de sordos que sin lugar a duda se hubiera visto condenados para siempre a la sordera. Poco después de que se asoció con fabricantes de su audífono, me invitó a asistir a una clase realizada por su empresa con el propósito de enseñar sordomudos a oír y hablar. Nunca había oído de este tipo de educación, por lo que visité la clase escéptico, pero esperando que mi tiempo no sería totalmente desperdiciado. Aquí vi una demostración que me amplió grandemente mi visión de lo que había hecho para despertar y mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo de oír normalmente. Vi sordomudos a los cuales literalmente se le estaba enseñando a escuchar y hablar a través de la aplicación del mismo principio que yo había usado más de 20 años antes para salvar a mi hijo
de ser sordomudo. Así, mediante algunos extraños gritos de la rueda del destino, mi hijo Brian y yo habíamos sido destinados a ayudar a corregir la sordera para aquellos que aún no nacidos, porque somos los únicos seres humanos que yo sepa que han establecido definitivamente el hecho de que la sordera puede ser corregida hasta restaurar una vida normal para aquellos que sufren con este mal. Se hizo para uno, se hará para los demás. No me cabe duda de que Brian hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos hubiésemos ingeniado la forma o mente para todo lo que hicimos. El médico que asistió a su nacimiento nos dijo confidencialmente que el niño nunca podría escuchar o hablar. Hace unas semanas, el doctor Irving, un destacado especialista en tales casos, examinó a Brian y muy a fondo quedó estupefacto cuando vio cómo mi hijo ahora escucha, habla y dijo que su examen médico, que en teoría el niño no debería bajo ninguna circunstancia haber sido capaz de oír, pero el muchacho oye, pese a la radiografía muestra que no hay ninguna apertura en el cráneo en lo que debería haber oído sus orejas. Cuando sembré en su mente el deseo de oír, en este caso, y de hablar, de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en el impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior por algún método que ni siquiera el mejor de los especialistas podía explicar. Sería sacrilegio de mi parte tratar siquiera de contextuar el cómo la naturaleza hizo este milagro. Sería imperdonable si yo dejo de contarle al mundo acerca del pequeño papel que jugué en esta extraña experiencia. Es mi deber y mi privilegio decir que creo, y yo sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe inquebrantable. En verdad, un deseo ardiente tiene manera tortuosa de transmutarse en su equivalente físico. Brian deseaba una audición normal, ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera llevado al otro con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices en una mano, con una lata vacía en la otra. Esa minusvalía ahora promete servir como el medio por el cual se dará servicios útiles a muchos millones de personas con problemas de auditivo, así como el medio para que él tenga un trabajo de gran utilidad con una gran y adecuada compensación financiera por el resto de su vida. Las pequeñas mentiras piadosas, en este caso, que sembré en su mente cuando él era niño, llevándolo a creer que su aflicción le convertiría en un gran activo que podía capitalizar, se justificaron solas. Ciertamente no hay nada que sea correcto o incorrecto que él cree, sumando a su deseo ardiente. No pueda ser realidad. Estas cualidades son gratis para todos. En toda mi experiencia, en tanto como los hombres y las mujeres que tenían problemas personales, nunca manejé un solo caso que demuestre más definitivamente el poder de deseo. Los autores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los cuales tienen solo conocimiento superficial o muy elemental. He tenido la suerte de haber tenido el privilegio de probar la solidez del poder del deseo a través de la aflicción de mi propio hijo. Tal vez fue providencia que la experiencia sucediera como lo hizo, porque seguramente nadie está mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que sucede cuando el deseo es puesto a prueba. Si hasta la madre naturaleza se dobla ante la voluntad del deseo, es lógico pensar que simples mortales puedan derrotar un deseo ardiente. Extraño e impoderable es el poder de la mente humana.
No entendemos el método por el cual utiliza cada circunstancia, cada persona. Entendemos también, en este caso, cuál utiliza para la circunstancia y cada cosa física a su alcance como un medio para transmutar el deseo de su contraparte física. Tal vez la ciencia descubrirá ese secreto algún día. Sembré en la mente de mi hijo el deseo de oír, de hablar como una persona normal. Ese deseo ahora es una realidad. Sembré en su mente el deseo de convertir su mayor minusvalía en su mayor activo. El modo operandi mediante el cual se logró este resultado sorprendente no es difícil de describir. Consistió en tres hechos muy definidos. Primero, mezclé con fe el deseo de una audición normal, el cual pensé a mi hijo. Segundo, le comuniqué a él mi deseo en todas las maneras concebibles, en un esfuerzo continuo y persistente a través de muchos años. Y tercero, me creyó. Voy a dejar esta parte hasta acá para poder compartir entonces con ustedes y que en este caso los asistentes que hoy nos acompañan puedan también eh, compartir. Esta parte del libro me tocó muy hondo, en la parte que me queda a mí de chispazo, porque este libro lo que hace es dar chispazo al cerebro de las cosas que deberíamos de hacer o de las cosas que ya hicimos y nos conectan, nos dan chispazo. En este caso, tengo el privilegio de tener aquí en la sala a uno de mis hijos. Yo soy madre de 4 varones y la experiencia que voy a decir es la experiencia de mi hijo número 3. Aquí, perdón, de mi hijo número 2, Josué. Aquí en la sala está Jonathan. Este libro me caló porque cuando mi hijo Josué nace, inmediatamente me dicen que él iba a quedar vegetal. Que Dios me lo cuide, amén, 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 eternamente. Me dijeron que que iba a quedar vegetal porque la bilirrubina la tenía en 26. Y un niño que nace con una bilirrubina en 26 era un riesgo totalmente. Entonces yo le dije, pero doctora, ¿cómo usted va a dar un veredicto? Me dijeron, ya nos reunimos, el niño acaba de nacer, lámparas nada más no le va a servir, el niño no va a pensar bien. O sea, me dieron una serie de diagnósticos catastróficos. Entonces me dijeron que me tenía que preparar porque o sea, le estaba subiendo cada día más la bilirrubina y bueno, que no podía. Entonces yo me acuerdo que igual lo pusieron en lámpara y que lo iban a dejar de hospitalizado 3 meses. Yo lo que hice fue subí a la habitación, me arrodillé y literalmente con un deseo ardiente empecé a orar. Empecé a orar y yo decía, él va a salir de esto, pero me agarré mucho con la oración y oraba y oraba. Luego me levanté y empezaron los procesos. Fue bastante fuerte, pero yo le decía, deme el niño. Entonces cuando me daban la oportunidad de tenerlo, yo hablaba con él. Yo hablaba con él y yo le decía que iba a ser una persona maravillosa, que él tiene una facultad, que él era hijo de un creador y que el creador era el dueño de su célula, de su cerebro. Y siempre que tenía la oportunidad, pero le transmitía desde la confianza. Yo no me ponía a llorar cargándolo porque yo tenía que tener una energía de valor, de fe, y él estaba recién nacido. Él lo que tenía eran días de nacido. Y bueno, ya en la barriga de por sí, ya yo le había hecho un trabajo en la barriga de fe, de esperanza y por ende, fe de esperanza es porque yo siempre a mis hijos embarazadas le he puesto Beethoven, todas las músicas, caliente, frío, siempre hago dinámica cuando estaba embarazada de ellos. Para resumirle la información, bueno, me lo dan de alta, pero me lo dan de alta ya en cuestión me dijo, bueno, usted es responsable porque no me lo querían dar de alta, me querían poner hasta un juez y todo porque había un tratamiento que literalmente yo no estaba aceptando por medidas de valores y de ética. Y los médicos querían como experimentar con el niño, yo no lo acepté porque era un caso atípico por una situación que él estaba pasando, apenas estaba recién nacido
y ese caso no lo habían visto. Le dije que no, no le iba a dejar para que ellos experimentaran con él. Y bueno, aquí tiene el informe, aquí se lo damos bajo su responsabilidad, y yo, ok, lo acepto. Y yo prefería, y en la casa, miren, con mucha fe y con un deseo ardiente, literalmente, empecé a ponerle dinámica, le ponía canciones, hablaba con él, le enseñé a orar desde pequeñito, yo le daba el tetero y le decía, este es tu alimento, pero tu alimento siempre, y le daba el alimento espiritual, pero era una fe que no sé explicar, inquebrantable. Y bueno, el caso es que actualmente él es un tremendo compositor. Él tiene más de 500 canciones compuestas. Es una persona brillante. Cuando yo lo llevé al médico, cuando él estaba en cuarto grado, el mismo médico dijo, no lo puedo creer de ver de un niño que iba a ser vegetal a este niño brillante. Summa cum laude, siempre en los colegios no lo entendían porque siempre adelantaba y él me dice todavía, él tiene ahorita 32 años, él me dice, mamá, yo no entiendo, la gente no me entiende porque yo puedo hacer miles de cosas. Y yo digo, sí, este mundo no está preparado para ti. O sea, yo sigo como hablándole de como su brillantez, porque es verdad. Sí, mamá, mira, yo hago esto, y mire, yo compongo esto. Y ayer me envió un video nuevo que, mira este video, mamá. Y yo, wow. Y es un muchacho brillante y está inscrito en Samber y está inscrito aquí lo llaman para hacer canciones, componer. Bueno, Jonathan, que está aquí, es cantante también profesional, que me honra tu presencia, honra, Jona, pero sí me movió el libro porque me llevó al caso. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? De verdad, el deseo ardiente y la fe. Dios conspira para uno pulirlo, porque Él no prueba a nadie con cosas malas. Como dice Santiago, capítulo 1, 13 al 15, dice que Dios no prueba a las personas con cosas malas. Pero yo les voy a decir, cuando se nos presenta lo que se nos va a presentar en la vida, nos refina, tenemos que estar preparados, no, tenemos que estar educados. ¿Educados en qué? En fe, en confianza, en que hay algo que nos va a ayudar, que no estamos solos. Entonces, bueno, ahí te sabes, se me aguaron en la garganta porque me movió esta parte. ¿Y ustedes con qué se quedaron? Les dejo los micrófonos a ustedes para que comenten. Aquí tenemos a Evelyn, tenemos a Luz Estela. Luz Estela, los micrófonos son tuyos. Bienvenida, mi amor. Ay, gracias, no, pues esa lección, digamos, tanto la del libro como la experiencia tuya, realmente cuando uno es madre, uno realmente bendice y en el momento que hacía la lectura, pues dice uno, qué experiencia tan linda para esta persona que ayudó a su hijo, ¿cierto? A ser una persona normal. Obviamente sí tenía una deficiencia, pero lo hicieron sentir normal, se hizo sentir normal y pues obviamente una persona maravillosa. Entonces, uno, ¿cómo puede limitar a una persona? Puede ser adulta, sobre todo un niño. Yo digo que la responsabilidad de un profesor es muy grande, muy grande, muy grande cuando a un niño se le compara, se le mide, digamos, así como dice, nosotros valoramos y apreciamos por lo que vemos, por lo que hemos vivido, pero si no estamos más allá, ni valoramos más allá, dice uno, cuántos talentos se han frustrado y todo porque prácticamente, digamos, si uno mira la historia de la educación, prácticamente quien decidía el futuro de uno era un profesor. Entonces, qué daño hemos hecho, qué daño hemos causado por las cosas que decimos? Por eso se habla ahí de que lo que pensamos, lo que decimos, tiene mucho que ver e influye mucho, entonces hay que tener mucho cuidado con sobre todo con lo que decimos y cómo podemos dañar un talento. Ahora, cómo cuando una persona tiene una deficiencia, hacerle creer a la persona y hacerle ver lo importante que es, de forma de que, como dice, puede que no se lo crea, pero como dice, la constancia, la constancia, la constancia va a hacerle creer a la persona que ella es, porque así como pasa el ejemplo de la famosa ventana de Johari, la ventana Johari, ¿cierto? Entonces,
lo que yo me creo, pero lo que otros ven en mí, ese potencial que ve, pero que la persona tiene que descubrirlo. Entonces, y no, y también me trasladó a una situación, estaba esperando que me atendiera el médico y vi a la señora con un jovencito, bueno, digamos que tuviera 15 años, y era un niño que tenía dificultades. Entonces, en ese momento que yo vi a esa señora pasando esa situación y que todo el mundo le fastidiaba porque el niño lo que hacía, porque estaba haciendo bulla, entonces yo decía, no, qué bendición tan grande por el hijo que tengo, verlo sano, completo. Entonces decía uno, no, carambas, cuántos están pasando dificultades. Entonces son realmente bendiciones las que uno tiene y también cómo puede uno labrarle el futuro a una persona. Entonces esa es la lección para el día de hoy. La lección para ti fue muy buena, entonces también como te caló por lo que veo también, fíjate desde la gratitud, porque te das cuenta le- que bueno, que eso, tienes un niño sano y es así, los profesores tienen los profesores tienen una responsabilidad para poder transmitirle, por lo menos en la época que les tocó a nuestros padres, por lo menos mi mamá me cuenta, mi mamá tiene una caligrafía espectacular, espectacular, pero era que le pegaban mucho por las manos para que pudiera escribir bien. Le decía, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. Mi mamá tiene una letra espectacular. Entonces, esto nos podemos ver también de que los que también tenemos que tener cuidado, porque también los que están, en este caso, sanos, puede una persona mutilar a otro. Porque aquí vemos como una persona que tiene algún tipo de deficiencia y el deseo ardiente de poderla ayudar, se logran milagros que trasciende. Este muchacho ayudó, este muchacho de sordo, ayudó a muchas personas para que pudiera ahora o escuchar. O sea que el propósito de Dios era ese chispazo era ese, porque ese caso él tenía que ayudar a más gente. En el caso de Josué, ayuda a muchas personas para enseñarles a componer. Hay tantas cosas que aprender, pero hay gente sana que el otro que es enfermo quiere mutilar al sano, quiere apoderarse con cosas negativas y le hace ver a esa persona, familiares inclusive, le hacen ver a esa persona que no sirve, que no vale. Y eso es una mutilación. Y la persona que es sana termina creyendo eso que le está diciendo el ser que ama. ¡Qué peligro! Por eso es que hay que cortar rápido, como dice la Biblia, si tu mano, tu pierna te está haciendo tropezar, arráncala. No podemos estar al lado de una persona que quiera mutilar nuestro talento, así de simple. Y si está una persona y uno le da la oportunidad, uno da decirle, para ahí, para ahí, porque uno tiene que respetarse, uno tiene que amarse. O sea, no podemos permitir por nada, tenemos un libre albedrío, tenemos que tener amor propio. Eso es importante. Tenemos unos talentos, uno sabe qué talento uno tiene, uno lo sabe, uno lo sabe. Y si uno no lo sabe, como dijiste tú, porque por lo menos cuando te he acompañado en los coaches, que te expliqué lo de la ventana de Yoari, tal cual, son 4 ventanas. Lo que uno sabe de uno, la otra ventana, lo que uno no sabe de uno, pero otro sí sabe. Y lo que uno sabe, que otro sabe de uno. Pero hay una ventana que uno no se conoce. Esa es la que Dios sí conoce de uno. Hay que agarrarse de Él para que nos transforme y somos como barro y decirle, aquí estamos, mordéame, porque no la sabemos. La ventana, la cuarta, la que no sabemos, Él sí la conoce. Menos mal que no nos conocemos completo, porque fuera muy aburrido. Si nos tocara vivir, amén, vida eterna aquí en la tierra, fuera aburrido conocernos completo. En cambio, es mejor el cerebro que esté descubriendo, mira esto, mire, puedo hacer esto. De eso se trata la cuarta ventana. Entonces, por algo suceden las cosas. Simplemente, ¿qué debo de aprender de esta situación? Y con actitud positiva y de fe, aquí lo que está hablando del deseo ardiente es el libre albedrío. Y hay que mantenerlo, pero la fe va a un nada. Evelyn levantó la mano. Yo hice la lectura 30 minutos
para poder compartir más con ustedes, porque tenemos todavía 20 minutos para que puedan compartir. Evelyn, gracias Luz Estela por tu excelente comentario. Sí, muy buenos días a todos. Como siempre, pues agradecida a la Divina Providencia por darme este honor y este privilegio de nutrirme y poder compartir el espacio. A TGU, a ti de Yixa, por estar y ser. Me queda en este caso la lectura, la parte leída hoy de este maravilloso autor, la responsabilidad que como madre tengo ante, bueno, ya vivida, ¿no? Por supuesto, a estas alturas de mi vida, pero me viene a la mente el hecho de que las madres, los padres, los responsables de esta venida al mundo, en especial, por supuesto, la madre, tenemos la responsabilidad de poder alimentar, impactar de manera positiva esa personita pues que está llegando, ese ser humano tan maravilloso que tiene un potencial, inclusive puede ser hasta mayor que el de uno mismo, ya que nosotros no tenemos el conocimiento. Yo como portadora de ese ser humano, que soy el vehículo para traerlo al mundo, entonces yo viví una experiencia muy particular con mi hija y con la primogénita, que no tuve ningún inconveniente de salud. Siempre manejé también ese tipo de estimulación de la música, de la luz, y desde pequeñita ella estaba durmiendo y yo le daba mensajes muy positivos que a través del tiempo, hoy a sus 42 años, he podido observar que ha dado sus frutos maravillosos. Entonces lo que me queda es eso, el potencial tan grande, la conciencia, ¿no? El conocimiento de que tenemos la responsabilidad y el maravilloso deber y de realizar, ayudar a realizar ese ser humano desde el punto de vista de descubrir sus maravillosos potenciales. Es como encender una maravillosa luz que tiene un alcance inimaginable. Algo así más o menos es lo que puedo aportar y que me queda en el día de hoy. Muchas gracias por tu aporte, que también cuando tú me contaste la experiencia en privado de tu hija, es algo exactamente, y fíjate, de la menor, y cómo tú, wow, hiciste un excelente trabajo también, y bueno, ahí está la luz, un brillo, porque tus dos hijas son maravillosas, tienen una capacidad también espectacular, muy buen trabajo realizaste, pero es desde la validación, desde tú puedes, es ver ese genio que está, ya de por sí la vida es un milagro, la vida es un milagro. Y Dios nos da unos dones a cada persona maravilloso. Cada persona lo que le toca es buscar su propósito. ¿Para qué nací? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo impactar y ayudar a otras personas? Y cuando porque ahí es donde está el propósito, el ayudar a otros. Entonces, gracias por tu aporte, Evelyn. Tenemos también aquí a Lorena, tenemos también a Guido, tenemos tiempo todavía a favor. Mi hijo me escribió que lo disculpara, que le llegó una persona, yo le dije que no se preocupara, me escribió rapidito. Entonces, dime algo, mi querido Guido, los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Gracias de Gisa, gracias, feliz miércoles además. Y bueno, hoy comentito pequeño porque tengo que salir, pero la verdad me ha encantado la lectura, me ha encantado vuestro comentario, que claro, yo como madre no puedo testimoniar, pero seguro, como dice, la vida es un milagro, cada uno tiene su talento, tiene su dones, tiene que descubrir su propósito. Y para descubrir su propósito muchas veces necesita la ayuda, el empujón, por ejemplo, a nivel coach de otra persona.
que sea también un familiar, claro que sí, que con pregunta inteligente le hace entender, lo hace razonar, lo hace pensar a qué es su propósito. Y pues claro, mi mente va siempre cuando se habla de talentos a la parábola de la Biblia de los talentos. Jesucristo, ¿por qué le quitó la moneda a lo que no utilizó el talento, no lo hizo trabajar? Proprio perché stiamo aquí por compartir, por aportar, por utilizar nuestro talento. Si no lo utilizamos, efectivamente nos lo van quitando. Entonces, y la vida es una magia. Y como me gusta siempre también la frase de Steve Jobs, que una vez decía que todos los puntos, tú no entiendes cómo, pero todos los puntos en una determinada temporada se van reconectando. Y los puntos significa todo lo que te ha pasado en tu vida. Todo es útil, todo es interesante y todo te lleva en una manera que tú no sabes hacia un logro. Entonces, cuando pasa una cosa que tal vez puede ser, que nos parece negativa, no entendemos, ¿no? Nos quejamos tal vez, pero luego en futuro lo vamos a entender. Wow, qué bien que pasó esto porque me llevó aquí y me llevó allá. O sea, todo se va reconectando. Y entonces, este es mi breve comentario. Me ha encantado. Muchas gracias. Feliz miércoles. Me encanta, gracias por feliz miércoles. Me encanta tu comentario porque cuando hablaste, sí, me acordé de los talentos que habla la parábola de Mateo capítulo 25, me encanta. Y es así, son dones y nos piden cuenta, Dios nos pide cuenta, como que, ajá, ¿qué hiciste con lo que te di? Lo enterraste, lo guardaste, lo pusiste a trabajar. Este señor, con la experiencia de su hijo, lo puso a trabajar. Independientemente, él no sabía qué había en el cerebro de su hijo. Él ni siquiera, era como una caja, para él como una caja. O sea, voy a acercármele a la caja y para que me escuche mi voz, por lo menos algo debe escuchar adentro en esa caja. Y ahí había un mundo maravilloso que fue desarrollándose a nivel de neurotransmisores. O sea, el papá o sea, estuvo muy cerca, se guió por esa intuición. Y bueno, déjame hablarle a esa caja. Y había unas neuroconexiones que activó automáticamente. Fue un proceso y de validación y le contaba historia, cuento todas las noches. Eso es importante, la fe. Entonces, gracias, mi querido Guido, por tu excelente comentario, como siempre. Y siempre queda la luz de cada uno de ustedes, que sus aportes son muy buenos. Y tú, Lorena, cuéntanos, ¿con qué te quedas hoy? ¿Con qué te quedas hoy? ¿Qué hizo chispa en ti esta lectura? Puedes escribir también en el chat, porque a veces donde se encuentran no pueden abrir los micrófonos. Y otra cosa que les voy a comentar, tenemos el privilegio de seguir hacia adelante porque las cosas siguen sucediendo. Vamos a seguir enfrentándonos a situaciones a diario, situaciones maravillosas. Veamos la vida como lo que es, un milagro. Y cada situación que se nos presente, orar y actuar. Y el deseo ferviente bajo el propósito, eso es lo que se va a materializar. Así que nos vemos mañana por este mismo canal, a la misma hora. Serán bienvenidos. Que tengan un feliz miércoles. Hasta la próxima. Feliz miércoles para todos.